Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Estamos transmitiendo en vivo desde Jalapa, capital del estado de Veracruz. Nos encontramos en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Vamos a platicar con la doctora Carla Prat Corzo. Ella es abogada, especialista en el sistema penal. Vamos a hablar precisamente sobre el sistema de justicia penal en México. Brevemente les comento, la doctora Carla Prat es doctora en Derecho Constitucional y Proceso Penal, con una maestría en Derecho Penal y una licenciatura en Derecho. Es capacitadora especialista del sistema acusatorio por la CETEC. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Jalapa. ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto estar compartiendo en Jalapa, en la universidad, y además con un excelente grupo en cuestiones muy particulares de género y derechos humanos y por supuesto sistema acusatorio. Gracias. Sí, la doctora está participando como ponente en el diplomado sobre litigio estratégico con perspectiva de derechos humanos y género. Sobre el sistema de justicia penal, doctora Carla, hay mucha controversia con relación a si está funcionando o no. La gente habla de deficiencias en el sistema penal y muchas personas tienen la creencia de que este sistema penal favorece a las personas imputadas de haber cometido un delito. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, sin duda alguna, claro, estamos en un proceso donde esta implementación se ha culminado ya en el país, por lo menos formalmente, pero estamos creo que en la parte más complicada, donde tenemos que hacer que funcione el sistema a plenitud. Sin duda nos faltan temas de capacitación en general en el país, nos falta trabajar mucho más con nuestra policía, con nuestros peritos, especialmente yo aquí señalaría cuestiones de investigación, donde por supuesto encontramos deficiencias, pero creo que no todo es negativo. En muchos casos tenemos situaciones de éxito, donde hoy se permite que se respete con mayor claridad los derechos de las víctimas, se les repare su daño. Algo fabuloso que a mí me encanta, la publicidad. Hoy tenemos audiencias públicas donde cualquiera de nosotros como ciudadanos, no como abogados, como ciudadanos, podemos ingresar a las audiencias, escuchar exactamente qué existe en contra de una persona o no. Nos falta, sí nos falta, tenemos que trabajar más en capacitación para todos los operadores, es correcto, pero también creo que el sistema está teniendo cosas generosas ya en el trabajo diario. Yo no creo que el sistema favorezca al imputado. Este sistema favorece, sí, el respeto a los derechos humanos, pero no el respeto a los derechos humanos nada más del imputado, sino a los respetos de los derechos humanos, a los derechos humanos también de las víctimas, y creo que esto inclusive como sociedad tenemos que ver el lado bueno. Eso significa que si en algún momento cualquiera de nosotros tenemos una de estas calidades, estos derechos humanos tienen que ser respetados para investigar, y no solo una persona que pudiera llegar a ser culpable, sino también una persona que sí sea inocente. Garantiza un mayor respeto a los derechos humanos de todos nosotros como mexicanos, como sociedad, y esa creo que es una de las partes más generosas del sistema. Sí, precisamente el principio de presunción de inocencia que debe regir en el sistema de justicia penal, mucho se ha cuestionado, ya que cuando se comete un delito y se detiene a una persona, existen estos juicios paralelos donde ya a priori se está condenando a la persona. ¿Qué nos podría comentar con relación a esta situación? Yo esto le llamo la doble moral de la presunción de inocencia. Es muy sencillo hablar de respeto a los derechos humanos, hablar de respetar la presunción de inocencia de las personas, pero creo que el punto delicado viene cuando simple y sencillamente observamos a alguien que está detenido en la televisión, a alguien cercano a nosotros que se ha generado una conducta de este tipo en su contra, y es muy sencillo de pronto el buscar y condenar a la gente, el decir que alguien es culpable o que es inocente, cuando ni siquiera se ha llevado un proceso en su contra, cuando ese proceso apenas está comenzando, y entender que además el Ministerio Público no es la persona indicada para determinar si es culpable o es inocente, menos la sociedad, menos los medios, sino tiene que haber un proceso, tiene que garantizarse ese debido proceso para que al final un juez efectivamente determine si la persona es culpable o es inocente. Y esto daña además los derechos humanos de la persona, de su familia, y claro, a veces es muy sencillo, ¿no? Yo pienso, yo creo, por lo que me dijeron, por lo que escuché en una nota, por lo que leí en el periódico, que la persona es inocente, pero se nos olvida lo más importante, falta que pase todo un proceso, un juicio oral, para que la parte acusadora sea capaz de determinar si hay pruebas suficientes o no para condenarlo. Entonces la historia pudiera ser distinta. Sí, por otro lado, por el lado opuesto, tenemos que cuando se comete un delito, también es muy común escuchar por parte de la autoridad que se criminalice a las víctimas de los delitos. Y se llega a decir, bueno, es que esas personas que se vieron afectados, esas víctimas, son delincuentes, o son parte del crimen organizado, o son parte de la delincuencia organizada, dando a entender que ya no es necesaria realizar una investigación por este hecho.
Yo creo que esto no es correcto. No importa quién era la persona a la que se le privó de la vida, no importa quién era la persona que se le secuestró, hay una responsabilidad que tendrá que ser demostrada y sin importar si esa vida era de una persona o de otra, qué se dedicaba, estamos hablando de una vida, estamos hablando de derechos humanos y esas conductas tienen que ser castigadas, deben de ser castigadas. No podemos aquí particularizar el que, suene muy fuerte, pero el que esté bien matar a alguien y a alguien no. Esto simple y sencillamente es una vida y por lo tanto tiene que ser sancionado, estemos hablando de quien estemos hablando, para quien comete un hecho constitutivo de delito. Y esto, claro, a la larga además busca evitar temas de reincidencia y que estos derechos sean respetados justo para todos nosotros como ciudadanos, sin importar el carácter que tengamos específicamente. Sí, aquí en Veracruz incluso se ha llegado a decir que esas no eran gente de bien. Yo creo que además es algo muy delicado porque, insisto, vuelvo a hablar del tema de presunción de inocencia. Estamos ya prejuzgando cuando probablemente pudiera parecer que esa persona que fallece se dedicaba a actividades ilícitas, pero también en muchos casos esto no ha sido así. Y creo que hemos tenido casos emblemáticos, ¿no?, en el país, como por ejemplo el caso del TEC de Monterrey, en Monterrey justo, que se empezó a hablar de algunas cuestiones de los chicos que no eran otra cosa más que estudiantes, que estaban dentro de su casa de estudios y que al final pues se demostró que esto no era así. Creo que es muy delicado hacer afirmaciones sin tener el conocimiento suficiente. Y claro, siempre en el momento de la detención, en el momento de los hechos, muchas cosas pueden parecer, pero creo que es ahí donde la sociedad tenemos que entender que debemos esperar a que exista una investigación, a tener información clara y concreta para emitir una opinión, no meramente lo que alguien me dijo, lo que viene un pedacito de una noticia. Y algo que yo insisto, la responsabilidad de los medios aquí es tremenda, la responsabilidad que tienen los medios a aportar información cierta, clara, pero también a preservar un respeto a la investigación y además al rostro tanto de las víctimas como de los imputados, porque eso va de la mano del respeto a la presunción de inocencia y del respeto a los derechos humanos de las propias víctimas también. Sí, por otro lado, en este sistema de justicia penal, que bueno, a partir de la reforma de 2008 se está implementando en nuestro país, pareciera que los juzgadores, los procuradores de justicia y los juzgadores siguen aplicando criterios del antiguo sistema, ya que, por ejemplo, reitero, en Veracruz se ha hecho muy particular el hecho de la medida cautelar de prisión preventiva, ya casi en automático, por 12 meses, prácticamente para cualquier delito, para cualquier imputado. El tema de la prisión preventiva es una cuestión muy delicada y creo que esto es delicado sobre todo desde la perspectiva social, porque claro, vemos que detienen a mi vecino porque se robó algo de la tiendita aparentemente, se lo llevan detenido y a los 2 días resulta que está cerca de casa, en libertad, y empezamos inmediatamente a hilvanar esto con impunidad y eso no es cierto. Yo creo que aquí es muy importante que la sociedad sepa que hoy hemos entendido que la prisión preventiva es un ejercicio excepcional, al menos en la teoría, es decir, que una persona muchas veces puede estar sujeta a un proceso penal, pero eso no significa que forzosamente va a llevar el proceso penal en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque no existe un riesgo suficiente y eso es justo lo que debatimos en las audiencias para saber si la persona sigue el proceso privado de su libertad o no. 2, claro, esto ha costado mucho trabajo para nosotros porque el paradigma como abogados ha cambiado totalmente. Antes la situación era distinta, la persona se quedaba privada de su libertad y quienes pedíamos la libertad éramos los defensores. Ahora es al revés, ahora quien tiene la obligación de justificar ese riesgo para que la persona lleve el proceso en privado de su libertad es la parte acusadora, el fiscal, el Ministerio Público. Y esta dinámica desde una perspectiva social es compleja de entender, porque yo veo que detienen a alguien y luego el verlo en libertad puede generar una sensación incorrecta de que hay impunidad. Y no, la persona está sujeta a un proceso que simple y sencillamente va a llevar bajo otras cautelares, como que venga a firmar, como que no pueda salir de la ciudad, del estado, que no se pueda acercar a ciertas personas. Porque también algo que hemos comprendido es que el daño de que una persona siempre esté privada de su libertad es tremendo para su vida, para su entorno, para su familia, para el trabajo, inclusive para la propia víctima, porque si no le permitimos trabajar, ¿cómo va a pagar la reparación del daño? Además, como Estado, nos cuesta mucho, se contaminan las personas a veces también estando privadas de la libertad de otras personas que han delinquido. Pues hoy hemos entendido que esto debe ser un ejercicio excepcional.
Es interesante revisar las estadísticas de los diversos estados. Hay en muchos estados que sí la prisión preventiva ha sido excepcional, hay en otros estados que se está abusando de esta medida, pero bueno, para eso también están figuras como la apelación, el amparo, para determinar si efectivamente la decisión del juzgador y la solicitud del Ministerio Público y el debate de la defensa, porque los defensores también debatimos esto en audiencia, tenemos derecho a hacerlo, fue razonable, fue suficiente o no, y entonces si esa prisión preventiva fue apegada a derecho o la persona debiera de seguir en libertad. Muy bien. Por otro lado, doctora, con relación a la flagrancia, recientemente en Veracruz ha sido frecuente que se cometen hechos delictivos y al momento que llegan las fuerzas policiales no se detienen, a pesar de que están presentes los agresores, no se detienen ya que argumentan las policías que no existe la flagrancia, es decir, que ellos no estuvieron presentes al momento de cometerse estos hechos, a pesar de que tal vez algún testigo o alguien que estuvo presente detuvieron a esta persona, pero la policía los deja marcharse sin levantarles ningún cargo o sin detenerlos, alegando que no existe flagrancia. Bueno, aquí habría que analizar el caso muy en particular, porque lo decía yo desde simple vista o por fuera pudiera parecer que la policía no está haciendo bien su trabajo y pudiera ser que fuera el caso, pero también puede ser que no. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que hoy rige todo el tema de administración e impartición de justicia, tiene presupuestos muy específicos de cuándo se puede detener a una persona en flagrancia y cuándo no. ¿Qué es importante? Número uno, capacitar a la policía, que la policía tenga muy claro cuándo sí existe flagrancia y cuándo entonces debe de detener a la persona o que no hay elementos y entonces no puede hacerlo. Hay veces que, claro, algo pudiera parecer muy evidente de flagrancia, pero el policía que sí está capacitado y que sí sabe, nota que eso no va a ser así y que no puede detener a la persona porque estaría inclusive teniendo una responsabilidad. Pero también hay otros casos donde no lo vemos así, donde el policía no ha tenido la capacitación suficiente y aún estando claramente ante un presupuesto de flagrancia de acuerdo al código, dejan a la persona en libertad. Lo primero importante, capacitar más a nuestros policías, que los policías conozcan, comprendan y entiendan con toda claridad los presupuestos de flagrancia. Dos, aquí también necesitamos un apoyo muy fuerte de la sociedad. Desgraciadamente, esa obligación ciudadana creo que de pronto no la cumplimos. Yo no entiendo que si yo fui testigo de un hecho constitutivo de delito, es importantísimo que denuncie, es importantísimo que le aporte la entrevista al policía, que aporte la información. Y ahí también hay una corresponsabilidad como sociedad, el participar, el aportar la información que yo tengo conocimiento para que se pueda seguir un proceso en contra de esa persona, para que se le pueda detener y que entonces esto pueda disminuir la posibilidad de que la persona vuelva y vuelva y vuelva a delinquir. Es debatible, sí, nos falta capacitación, es cierto, pero también la sociedad creo que tenemos que hacer un papel muy fuerte desde esa perspectiva para apoyar en las investigaciones y que estas puedan tener éxito. Sí, lo que genera una condición de impunidad precisamente, es decir, la sociedad, la ciudadanía, cuando nos damos cuenta de estos hechos, pues hablamos de que algo no está bien, algo no está funcionando correctamente. Por último, doctora Carla Prat, quisiera preguntarle sobre la situación que se ha presentado también recientemente en Veracruz, donde la autoridad da a conocer las órdenes de aprehensión, lo anuncian, ¿sí?, como si fuera un logro de gobierno. ¿Esto es correcto? ¿Es lícito hacerlo de esta manera, anunciar las órdenes de aprehensión en contra de personas imputadas de un hecho delictivo? Bueno, yo creo que ese es un tema bastante curioso porque, claro, en la mayoría de los casos, pues parte del éxito de poder ejecutar esa orden de aprehensión, pues es que la persona no sepa que tiene una orden de aprehensión en su contra, porque eso provocaría el que la persona dificulte en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos, que esta efectivamente sea llevada a cabo, la detención de la persona. Lo cual, bueno, sí no es un tema común que sin duda alguna ha llamado mucho la atención estos días en los medios, el que se dé conocimiento y que eso pudiera en algún momento provocar que la persona tenga elementos para defenderse y no ser detenida. No es un tema común y además, claro, aquí estamos hablando de una cuestión delicada de presunción de inocencia. Sé que a veces socialmente es complicado, ¿no? Hay personas que la sociedad puede considerar totalmente culpables o totalmente inocentes, pero cuando uno revisa la carpeta de investigación, en la investigación hay algo distinto y es donde esto puede ser bastante polémico, pero bueno, sin duda creo que en algún momento pudiera debatirse el respeto a la presunción de inocencia de la persona, aunque también es muy importante precisar algo, cuando se está buscando datos que nos permitan detener a alguien, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales permite publicar cierta información. Sería importante analizar aquí las condiciones en las cuales se está emitiendo y se va a ejecutar o no en algún momento dicha orden.
yo creo que bueno, los meses dará el camino, dará claridad sobre cómo caminarán estas investigaciones. ¿No se considera esto una violación al debido proceso? A veces creo que es muy delicado comentar algo desde afuera, desde simple y sencillamente lo poco que conocemos en los medios, sin conocer una carpeta, sin conocer una orden, pero bueno, de entrada pone un tema delicado en relación a la posibilidad de respeto, de presunción de inocencia, y no de un caso en particular, en general de la publicación de la información. Pero insisto, el Código Nacional, cuando una persona se ha sustraído de la acción de la justicia, sí permite publicar algunos datos básicos para su localización. Habría que ver las condiciones específicas en las que se genera esta orden y analizar ya el caso muy en particular sobre las posibles violaciones a derechos humanos que pudiera traer esta investigación. Por ejemplo, también el otro tema de ofrecer recompensas para ubicar o detener algún presunto, algún imputado de algún delito. Bueno, las normas lo permiten hoy en día. También aquí tiene que haber lineamientos muy particulares para las procuradurías y eso te estaría descansando en esos lineamientos particulares de cada procuraduría y la forma en la que esto se está generando. Hoy el Código Nacional permite muchas figuras muy precisas, como por ejemplo que una persona dé información y que a costa de esto tenga cierto beneficio, siempre y cuando esa información sea generosa para una sentencia condenatoria en contra de otro sujeto. Puede ser polémico, sí, pero es un ejercicio de ponderación de derechos y estos son figuras muy nuevas que el código está poniendo en la mesa, algunas no, porque el tema de los testigos protegidos lo tenemos desde hace mucho tiempo, que es lo importante, que esos ejercicios se apliquen con ética y que no acabemos dando beneficios o inculpando a gente que realmente en el fondo no ha cometido ningún tipo de delito. Por último, ¿qué le diría a la ciudadanía con relación al nuevo sistema de justicia penal en México? Es decir, darle el beneficio de la duda. ¿Podemos seguir confiando en que este sistema de justicia penal finalmente traerá justicia para la sociedad? Yo les sugeriría de entrada que se acerquen más a él, porque es muy fácil criticar el sistema viéndolo desde una noticia, desde la experiencia de mi vecina. Uno, vayan a una audiencia, eso es algo maravilloso, y las audiencias son públicas. Nosotros como ciudadanos podemos entrar a cualquier audiencia. Entonces, para mí la primera sugerencia sería esa, vayan a las audiencias por curiosidad, por ser simplemente ciudadanos, siéntense, escuchen en la sala qué pasa, vean cómo resuelve el juez, cómo tiene derecho la víctima a estar ahí, a aportar, el imputado, la defensa, la policía, en algunos casos en juicio oral, que tienen que comparecer y ver cómo está funcionando esto de una manera mucho más cercana. Claro, hay cosas que nos faltan, sí, nos falta mucho por hacer, pero creo que también tenemos cosas positivas y si la misma sociedad conoce el sistema, nos ayuda a ir como testigos, a denunciar, a apoyar, creo que es un trabajo común y que a la larga podrá traer un ejercicio exitoso para México en la administración e impartición de justicia. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Carla Prat, por concedernos esta entrevista y bueno, esperamos que vuelva a estar con nosotros aquí en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, en esta Facultad de Derecho. Es siempre bienvenida. Es un gusto, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias a usted por habernos sintonizado, nos vemos en la siguiente emisión de Teleclick.